Muy buenos días, profesor César Quijano. El equipo de trabajo conformado por las compañeras Bianca Bonfante, Giovanni Dot, Rachel González, mi persona José Badilla, quienes cursamos el tercer año de la jornada nocturna en el Centro Universitario de Colón, Facultad de Administración en Empresa y Contabilidad, licenciatura en la Administración de Recursos Humanos. De esta manera vamos a estar dándole inicio a este periodo en el cual vamos a estar exponiendo una serie de eventos que se dieron en los años de 1600 en el Istmo Panameño. Cabe aclarar de que Panamá, gracias a su posición geográfica, siempre se ha caracterizado por tener esa virtud de poder unir continentes y separar océanos. Y en los años de 1606 a 1739 se da un auge donde la ciudad de Portobelo se efectuaban una serie de ferias, entre las cuales venían españoles cargados de mercancías, cargados de artefactos para comercializar aquí en el Istmo Panameño, y esto traía un auge a la economía, ya que venían personas de diferentes partes del Perú también, y venían a intercambiar y a comercializar sus productos. La feria de Portobelo tuvo un auge de más de 150 años, donde venían comerciantes a, a traer mucha mercancía a nuestro istmo, y por esa causa Panamá iba tomando una buena posición en cuanto a la economía en lo que tenía que ver con el comercio. Pasado el tiempo, se dan una serie de situaciones donde ya aquellos comerciantes que venían para el tiempo de la feria Portobelo desviaron sus rutas, ya que hubo un asedio por parte de piratas, por parte de contrabandistas. Así que la gente, por seguridad, comenzaron a cambiar sus vías. Ya no querían venir al Istmo Panameño, sino que ahora tomaban por el Cabo del Horno para así llegar prácticamente a Perú, ya que en las aguas panameñas se estaban dando situaciones en la vía donde eran víctimas de estos piratas ingleses y franceses, quienes poco a poco fueron empañando lo que ocurría aquí en el Istmo, y fue allí donde cambiaron sus rutas para no verse envuelto en este tipo de asedio por los piratas. Para el siglo XIX comienza la industria a evolucionar con la revolución industrial. La llegada de nuevas maquinarias fue aquí donde se inventa el tren de vapor. Esta maquinaria fue una revolución en aquellos tiempos, ya que se volvió en uno de los primeros medios de transportes que tenían la virtud de poder cruzar de un continente hacia otro. Y es aquí donde nuevamente Panamá, mediante su posición geográfica, vuelve a tomar vida, ya que por medio de un hombre llamado William Aspinwall, tiene una gran idea de que esta franja panameña, la cual tenía la virtud geográfica que les mencioné hace un momento, él lo quería aprovechar, y es aquí donde él hace una concesión juntamente con la Gran Colombia, a la cual estábamos unidos en aquella época, para poder construir un ferrocarril, una vía férrea que pudiese llegar desde Panamá prácticamente hasta California, donde se encontraba la fiebre del oro. Todo el mundo quería ir a California por el auge que había. Así que este hombre, William Aspinwall, crea esta vía para así nuevamente comience a tomar auge la economía en Panamá. En el año de 1850, el convenio Stevens-Paredes da luz verde a los trabajos de construcción. Colombia le otorgaba a Estados Unidos la exclusividad de poder transitar, descargar, comercializar todo tipo de productos con el fin de construir el ferrocarril. Dice, la isla de Manzanillo se designa como la terminal de la obra. Allí en la isla de Manzanillo fue donde prácticamente se dieron inicio a esta construcción
y es aquí donde se vuelve prácticamente la capital o la gran terminal de aquella obra. Una vez comenzada la obra en nuestra ciudad de Panamá, nuestro istmo panameño solamente contaba con 10.000 habitantes. Por esa causa, estos inversionistas americanos se vieron en la necesidad de tener que traer desde el extranjero hombres que pudieran venir aquí a trabajar. Es aquí donde comienza a darse prácticamente el crisol de raza, ya que estos hombres que venían de toda parte del mundo, americanos, chinos, africanos, estadounidenses, comienzan a mezclarse con nuestros habitantes pobladores panameños, y es aquí donde comienza prácticamente el crisol de raza y donde la población panameña comienza a crecer. La economía comienza a crecer, los puertos comienzan a cobrar vida. No se había visto eso desde los tiempos de la feria. Nuevamente el istmo estaba cobrando, como quien dice, vida en cuanto a al comercio y en cuanto a su economía. Y es aquí donde estos hombres que vinieron del extranjero comenzaron a trabajar en estas vías férreas, los cuales iban a conectarlos para poder, de esta forma, poder llegar de una manera más rápida y segura hacia California, ya que había un gran auge donde todo el mundo quería ir hacia California por la feria del oro. Cuando inician estos trabajos de construcción de la vía férrea, se dan una serie de inconvenientes donde se desata prácticamente una peste, una malaria, y comienza a cobrar vidas de los trabajadores extranjeros que estaban en medio de la obra. La fiebre amarilla, cólera, todo tipo de enfermedades, fiebre, vómito, se comenzaron a dar, además de los accidentes que se daban en medio de la labor. Comenzaron las lluvias también a hacer estragos y también provocó muchos deslizamientos de tierra y mucha gente quedaban prácticamente enterrada. Y es aquí donde prácticamente el proyecto comienza a desfallecer, ya que la construcción no iba tan rápido y los inversionistas tuvieron miedo de que todo lo que ellos habían invertido para la construcción se viniera prácticamente al suelo, porque la malaria, las enfermedades y los desastres naturales comenzaron a cobrar vida de los trabajadores. Como siguiente punto, mi compañera Rachel González le estará hablando un poco más acerca de todo. Saludos, profesor, compañeros. Mi nombre es Rachel González. Voy a estar hablándoles sobre el tránsito del ferrocarril desde la ciudad de Colón hasta la ciudad de Panamá, donde conectaba el océano Atlántico con el Pacífico. Cuando inició la construcción del ferrocarril, esto fue entre los años de 1852 a 1855. Iniciando el trayecto, comenzó desde la ciudad de Colón hasta la ciudad de Panamá. Cuando llegaron a los 8 kilómetros, los pocos trabajadores que tenían fueron enfermándose de cólera, malaria, fiebre amarilla. Esto hizo que se fuera reduciendo la cantidad de trabajadores que tenía y que se fueran agotando los recursos económicos para lo que era la construcción del ferrocarril. En ese entonces les tocó avisar a Estados Unidos de que tenían que parar la obra porque ya no había recursos para continuar. El día menos pensado, donde ya pensaban que la obra estaba detenida, se presentó un barco en medio de una tormenta, donde tuvo que anclarse en la bahía de Limón. Cuando ellos acampan ahí, escuchan que hay un ferrocarril y se quedan extraños y dicen, ¿cómo es esto? Aquí hay un ferrocarril, por aquí pasa un tren. Los trabajadores de esa área le dicen, sí, pero no está terminado, solamente llega hasta un poco más allá de lo que es el Chagres. Ellos le dicen, bueno, está bien, déjennos ir. Bueno, en ese entonces los trabajadores vieron una oportunidad de poder cobrar el paso hasta esa área y poder generar más ingresos para poder continuar con la obra. Y dicho y hecho, así fue que lo hicieron. Y fueron avanzando poco a poco con el trayecto de lo que fue
el resto de la construcción del canal, del ferrocarril del canal de Panamá. Ellos siguieron avanzando. Llegó un momento donde necesitaron más trabajadores y comenzaron a traer personas de Granada, de, de Nueva York, que llegaron otros, también llegaron antillanos, llegaron jamaiquinos, y el último grupo que llegó fueron chinos. Bueno, en medio de todo esto comenzó lo que fue el crisol de razas. En el crisol de razas comenzaron a casarse entre mujeres con hombres de diferentes nacionalidades. Algunos se establecieron aquí, otros cuando ya terminó el proyecto se fueron. Pero no fue el caso con el tema de los chinos. Con el tema de los chinos llegó una mañana inesperada y habían 415 chinos ahorcados porque habían caído en una depresión horrible en el año 1854. En ese entonces, cuando ya ocurrió esto, a ellos les tocó ir trayendo más trabajadores. Pero asimismo, como llegaban trabajadores, llegaban personas malintencionadas al istmo. Se vio un grupo de delincuentes que acechaba desde la selva. Ya cuando llegaban al camino de cruces, los atacaban, les robaban, los asaltaban. Y en vista de esto, como Colombia no nos estaba brindando el apoyo de tener policías, de tener guardias acá en esta área, le tocó al ferrocarril traer su personal de Estados Unidos para poder poner orden acá. Este señor que ellos trajeron vino acá a poner orden, y bastante orden que puso, porque él los retenía y los ahorcaba. Se iban a la horca los que cometían los delitos. El primer grupo fueron de 35 personas, el segundo grupo fueron de 41 personas que los ahorcaron por cometer esta clase de delitos. Este señor, con el pasar del tiempo, él ya una vez construido el ferrocarril, se quedó en Panamá. Él se estableció acá, montó un negocio, a él le decían el verdugo, pero se quedó en Panamá como negociante hasta finalizar de sus días. Continuando con la historia de lo que fue la construcción del ferrocarril, este fue inaugurado finalmente el 28 de enero de 1855, con un costo de $7 millones y la vida de más de 12.000 trabajadores. Espero que le haya gustado este breve resumen. A continuación, mi compañera Giovanni Doff. Muchas gracias. Continuando con otro interesante tema, como lo es el de la fiebre del oro en California, ¿verdad? Cabe destacar, ¿verdad?, de que fue un importante acontecimiento que nos ayudó a volver a nutrirnos, ¿verdad?, en temas que ya a través del tiempo hemos escuchado levemente, pero ahora mismo profundizamos. Esta fiebre del oro fue un fenómeno histórico que ocurrió a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Este evento marcó el inicio de la migración masiva hacia el oeste de los Estados Unidos y tuvo un impacto significativo en la demografía, en la economía y sobre todo en la sociedad de la región. La fiebre del oro oficialmente inició en enero de 1848, ¿verdad? Cuando se descubrió en un lugar ubicado en Coloma, California, llamado Sutter Mills, ¿verdad?, los primeros yacimientos de oro. ¿Por quién? Por el señor James W. Marshall. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente y a medida que se extendían los rumores sobre la abundancia del oro en la región, miles de personas de todos Estados Unidos y de otros países se dirigieron a California con la esperanza de hacer fortuna. La migración masiva hacia California durante la fiebre de oro
fue conocida como la Ruta de California. La mayoría de estos buscadores de oro, también conocidos como 49ers, este nombre es debido al año en que comenzó dicha fiebre, ¿verdad? Ellos llegaron en 1849. La gran influencia de personas generó una demanda masiva de suministro, lo que llevó al desarrollo de nuevas ciudades y asentamientos para satisfacer las necesidades de la creciente población. Utilizaron 3 rutas riesgosas, ¿verdad? Una de estas rutas fueron la terrestre, que fue cruzando por el ancho territorio norteamericano en las famosas caravanas de carretas, ¿verdad? Con caballos o mulas, en el cual se les hizo un peligroso viaje con el riesgo de afrontar a los indios que estaban en pie de guerra para evitar el paso, ¿verdad?, por sus fronteras, que en muchas ocasiones dio los lechos de muerte. Otra ruta que se utilizó fue la ruta marítima. Esta consistía en un viaje de más de 18,000 millas, con todos los problemas y peligros que este desplazamiento traía como consecuencia, además de tiempo y dinero invertido dando la vuelta por Cabo de Hornos y pasando por el Istmo de Panamá. La tercera ruta era una ruta más mixta, el cual era por el Istmo de Panamá, una faja extensa de 80 millas de ancho, pero totalmente llenas de dificultades. Selvas inmensas, ¿verdad? Casi impenetrables, con climas peligrosos, lluvias, ¿verdad? Mosquitos y enfermedades que atravesaron muchos de estos emigrantes. El oro se encontraba específicamente en arroyos y ríos, y los buscadores de oro utilizaban métodos como el lavado del oro y el uso de bateas, ¿verdad?, para extraer el metal precioso. A medida que la fiebre del oro fue increyendo, se desarrollaron técnicas más avanzadas como el uso de dragas, la minería y para extraer el oro de una manera más eficiente y rápida. La fiebre del oro tuvo un impacto duradero en California. Aunque la mayoría de los buscadores de oro no lograron enriquecerse, el evento impulsó el crecimiento económico y la expansión del territorio. La población de California aumentó significativamente y muchas de las ciudades que se establecieron durante este periodo crecieron para convertirse en importantes centros urbanos. Además de los aspectos económicos, la fiebre del oro también influyó en la cultura y en la sociedad de California. La diversidad étnica aumentó con la llegada de inmigrantes de diferentes partes del mundo y la experiencia de la fiebre del oro, se convirtió en un elemento fundamental de la identidad californiana. La búsqueda de oro en California se ha inmortalizado en la literatura, en la música, en la cultura popular, dejando un legado perdurable en la historia del Estado y del mismo Estados Unidos. El oro, además, constituía entonces la base de la economía mundial, ya que el patrón oro sostenía el sistema monetario. Gracias a la mejora en los medios de transporte, por último, el mundo se convertía en un lugar más pequeño y los viajes eran más rápidos y su precio era más accesible. Cabe destacar que con la fiebre del oro tuvo una repercusión en la población total en California. San Francisco, que antes de 1848 era prácticamente una aldea de 500 habitantes, se convirtió al plazo de un año en una ciudad de 25,000 habitantes. Interesante información. Ahora le damos el paso a la compañera Bielka Bonfante, que nos va a continuar nutriendo sobre estos interesantes temas.
Gracias, Giovanni. Como mis compañeras les acaba de informar, mi nombre es Bielka Bonfante. Estaré hablando de otros aspectos mencionados en el video, que es la historia de la construcción del ferrocarril de Panamá. Me basaré en los aspectos que me parecieron más interesantes referente a este tema, iniciando con que en la Nueva Granada de 1846, cuando se firma el Tratado Ballarino-Vilax, se le otorga un derecho de transporte a los Estados Unidos. Ellos podían hacer cualquier transporte de cualquier tipo de material o lo que se necesitara mover en ese determinado tiempo. Esta concesión, estos derechos que se le otorgan a los Estados Unidos es la llamita que inicia la idea sobre la construcción de un medio de transporte que fuera más eficiente y seguro, ya que las vías existentes por lo general eran muy largas y peligrosas. Por ejemplo, la ruta marítima que se hacía a través del Cabo de Hornos no era práctico. Era mucho más fácil crear una forma de transportar atravesando el Istmo de Panamá. Pero ¿cómo construir? ¿Qué tipo de medio sería el más eficiente? Allí se llegó a la concepción de la idea de construir el sistema ferroviario del ferrocarril de Panamá. Cuando se firma el contrato en Washington, se da la concesión de la construcción para la línea férrea. También se crea lo que conocemos como la Panama Rail Company. Un hecho bastante interesante sobre esto es que no tenía conocimiento sobre que inicialmente se tomó en consideración que la terminal se hiciera desde la bahía de Portobelo, y que a raíz de que no fue posible conseguir esas tierras, ya que el propietario estaba vendiendo las mismas a un alto costo. Si hoy en día nos parece que 3 millones de dólares es un monto elevado, para esa época era un costo totalmente exorbitante, especialmente porque la persona en cuestión había adquirido las tierras a un precio de 500 dólares, o sea que fue sumamente inflado el precio de venta. Después de todo este proceso, al fallar la adquisición de estas tierras, ellos toman la idea de comprar Isla Manzanillo. La adquieren por un costo de $1000, que es un precio más accesible. Este lugar era un área pantanosa, ya que sorprendentemente lo pudieron adquirir después de una serie de procesos y eventos. Finalmente, el 2 de mayo de 1850 inicia la obra. Pero ¿qué ocurre? Después de 7 millas se quedaron sin dinero. Tuvieron que informarle a los inversionistas: no tenemos dinero. ¿Cómo continuamos? Pero como ya el destino o la suerte intervino, en ese momento resulta que 2 buques por el mal tiempo tuvieron que quedarse en el istmo y necesitaban usar el transporte. ¿Qué hace la compañía, los ingenieros en ese momento? Le hacen un cobro por transporte, y por medio de esto logran solventar o adquirir el efectivo que necesitaban para continuar con el proyecto. Una idea bastante ingeniosa, aparte de que también muy afortunada. El costo por persona era, creo que, de aproximadamente 50 pesos. Durante el tiempo que estuvo vigente en ese momento, el ferrocarril de Panamá fue considerado uno de los más rentables. Claro, en su momento
por el servicio que prestaba, no tenía conveniencia y su demanda era muy alta. Finalmente, el costo total de esta obra fue de aproximadamente 8 millones de dólares, lo que hoy en día realmente no consideramos un costo elevado, pero en su época, o sea, determinado tiempo, sí fue una obra de alta escala. También dentro de la construcción del ferrocarril se habla sobre que hubieron muchos decesos. Estos decesos se estima que ascienden aproximadamente a 15.000 personas. Muchos de ellos se dieron por todas las enfermedades que había en el momento, como la malaria, el cólera, la fiebre amarilla, entre otras. Era muy difícil que las personas con la medicina no tan avanzada en ese momento pudieran sobrevivir a estas enfermedades que en su momento fueron letales para muchos de ellos. También me pareció bastante, no puedo decir interesante, sino informativo, sobre que hablan de una ola de suicidios que se presentaron sobre las personas de ascendencia asiática. Y esto porque muchos de ellos aparentemente consumían opio y no tenían acceso al mismo mientras estuvieron en la construcción del ferrocarril, lo que conllevó a muchos de ellos a intentar y acabar con su vida. A partir de todo esto también se empieza a analizar qué tipo de gobierno se necesitaba para poder manejar esta nueva línea de transporte que se estaba dando dentro del Istmo de Panamá. Finalmente, después de muchas sugerencias, se llega a la sugerencia final, a la idea de que se necesita que sea un Estado federal autónomo que haga de regente o de guardián de la ruta. Finalmente, por medio de un decreto, ley, esto se vuelve una realidad. Podemos pensar en el ferrocarril siempre como un antecesor. Se habla de él como un antepasado o una ruta que se daba antes de que existiera el Canal de Panamá. Pero realmente se puede concluir que es una competencia excluyente del mismo. Hasta la actualidad todavía sigue siendo una de las formas de transporte eficiente de costa a costa. Adicional a eso, también, como sabemos, esta construcción trajo varias culturas étnicas, entre las que se podían contar a los jamaiquinos, europeos, asiáticos, hindúes, lo que enriqueció también aparte de la cultura de nuestro país. Podemos concluir que gracias a la fiebre del oro y a la expansión territorial de Estados Unidos, se pudo dar este gran proyecto que benefició enormemente al Istmo de Panamá y que continúa a través del tiempo todavía ofreciendo sus servicios y mostrando a Panamá como uno de los países mejor capacitados para prestar servicios de transporte. Muchas gracias, espero que les haya gustado.